El fin de los tiempos por Sam Waldron, capítulo 12. La venida del reino en la visión de Juan. Apocalipsis 20 del 1 al 3, 7 al 10. El milenio en la tierra. En muchos lugares la afirmación de que estamos en el milenio ahora es susceptible de ganarse una sonrisa de compasión. ¿Quién no va a sentir pena por alguien tan engañado como para creer una falsedad tan evidente? Espero mostrar en este capítulo que tal afirmación no es tan disparatada como muchos piensan. Hemos dividido nuestro estudio de Apocalipsis 20 en dos divisiones, el milenio en la tierra y el milenio en el cielo. En este capítulo tratamos la primera de estas divisiones, el milenio en la tierra. El milenio en la tierra en Apocalipsis 20 es tratado en los versículos 1 al 3 y de nuevo en los versículos 7 al 10. Esos versículos tratan respectivamente con Satanás atado y Satanás suelto. Versículos 1 al 3. Satanás atado. Se tiene que responder a varias preguntas relacionadas con la atadura de Satanás. En el último capítulo argumentamos que debemos interpretar el lenguaje figurado o apocalíptico de la Biblia de acuerdo con la enseñanza clara del resto de la Biblia. Los pasajes claros y literales de la Biblia ponen los límites y dan la guía para la interpretación de los oscuros y figurados. Con frecuencia, las figuras de la Biblia son extraídas de otros lugares en la Biblia donde son usadas. El uso de tales figuras retóricas en esos lugares pueden clarificar maravillosamente el significado de los pasajes figurados que al principio parecen difíciles. ¿Cuándo fue atado Satanás? La enseñanza del resto del Nuevo Testamento sobre cuándo fue atado Satanás se puede catalogar bajo tres encabezados. Los evangelios contienen al menos tres pasajes que son de clara relevancia para la cuestión de cuándo fue atado Satanás. Cristo en varios lugares se refiere al efecto de su primera venida sobre el poder del maligno. Hablando de su enorme poder para echar fuera demonios, dice en Mateo 12, 28 y 29. Pero si yo, por el poder de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, y si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí la atadura del hombre fuerte está asociada con la venida del reino de Cristo en su primera venida. Estas mismas dos ideas, por supuesto, están asociadas en Apocalipsis 20 del 1 al 3. La palabra griega traducida como ata es la misma palabra usada en Apocalipsis 22. Estos conceptos paralelos y esta raíz idéntica presentan razones poderosas para encontrar aquí un pasaje paralelo a Apocalipsis 20 del versículo 1 al 3. Veamos Lucas, del capítulo 10, del versículo 17 al 19. Este pasaje describe a Satanás cayendo del cielo como un efecto de la predicación de la venida del reino. El pasaje dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Uno de los grandes efectos de la primera venida de Cristo es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Este texto sugiere que si tuviéramos ojos espirituales podríamos ver a Satanás caer del cielo una y otra vez. Otro pasaje en Juan 12, 31 y 32. Este pasaje explícitamente asocia el tiempo en que Satanás es echado fuera con Cristo siendo levantado en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La palabra traducida como echado fuera está derivada de la misma raíz usada en Apocalipsis 23 para referirse a Satanás siendo arrojado al abismo. Dos ideas asociadas en Apocalipsis 20 del 1 al 3 también están asociadas aquí: la restricción del poder de Satanás y la bendición de las naciones como un día de salvación.
Una vez más, los paralelismos como Apocalipsis 20 del 1 al 3 son demasiado obvios como para ser negados. En las epístolas, una serie de pasajes enseñan la destrucción del poder de Satanás por los acontecimientos de la primera venida de Cristo. Colosenses 2:15, por ejemplo, habla de desarmar o despojar o desnudar a los gobernantes y autoridades como un resultado completado de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así lee el pasaje. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14 y 15 hablan un lenguaje atrevido de la destrucción y de la inutilización del diablo por la muerte de Cristo. Así lee el pasaje. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. También vemos que 1 de Juan 3:8 habla del poder destructivo de la primera venida sobre el reino de Satanás. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El libro de Apocalipsis contiene al menos un pasaje que es íntimamente paralelo en pensamiento a Apocalipsis 20 del versículo 1 al 3. El capítulo 12 del 5 al 10 ya ha sido mencionado como una prueba de que la perspectiva de recapitulación de Apocalipsis es correcta. También tiene su impacto sobre la perspectiva que tomamos de la atadura de Satanás en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Apocalipsis 12 del 5 al 10 habla en lenguaje figurado de Satanás siendo lanzado fuera del cielo. Claramente este lenguaje es paralelo al vocabulario de Apocalipsis 20 del 1 al 3. Por otro lado, este lanzamiento de Satanás fuera del cielo está asociado con el nacimiento y la ascensión de Cristo a la diestra de Dios. Esta relación de evidencias bíblicas prueba de manera concluyente que cualquier interpretación del pasaje que profese interpretarlo de acuerdo con el resto de la Escritura debe concluir que Satanás fue atado por los acontecimientos relacionados con la primera venida de Cristo y al tiempo de la misma. Solo la interpretación que ve a Satanás atado en la primera venida de Cristo es apoyada por la analogía de la fe. Una atadura provisional futura de Satanás es desconocida en el resto de la Escritura y es, por lo tanto, puramente especulativa y conjetural. Su única base exegética es la interpretación premilenarista de Apocalipsis 21:10 que estamos desafiando aquí. Una atadura de Satanás en la segunda venida de Cristo no puede ser adoptada sin atentar contra las aplicaciones más obvias de la hermenéutica bíblica a Apocalipsis 20. ¿Cuánto tiempo fue atado Satanás? El pasaje dice claramente que Satanás fue atado por 1000 años. La pregunta es si los 1000 años de Apocalipsis 20 han de entenderse literalmente o figurativamente. La respuesta a esta pregunta debe ser determinada una vez más por la aplicación de los principios de interpretación bíblica explicados en el capítulo anterior. Uno de sus principios era que cada pasaje de la Escritura debe ser interpretado en una manera apropiada a su género literario. Se debe practicar el análisis del género. En el mismo capítulo determinamos que Apocalipsis 20 fue escrito en el género apocalíptico. Este es un tipo de literatura altamente simbólico y dramáticamente figurado. Es inconsecuente con el carácter apocalíptico simbólico de Apocalipsis 20 llegar a la conclusión de que los 1000 años están concebidos como un periodo de tiempo literal. La aparición de tal número es un pasaje como este se debe tomar de manera claramente figurada. Estos versículos hablan del encarcelamiento de Satanás. El lenguaje relacionado con el encarcelamiento de Satanás es claramente simbólico en otros aspectos. La cadena de la prisión, la llave de la prisión y la prisión misma, el abismo, son todas simbólicas. Si la prisión misma y todo lo que está asociado con ella es simbólico, ¿por qué análisis
razonando la sentencia de prisión, los 1000 años, ha de ser defendida dogmáticamente como un periodo de tiempo que es completamente literal? La presunción al menos debe ser que es figurada. En este pasaje no solo es permisible, sino que también es razonable tomar los 1000 años como un periodo de tiempo que es simbólico. Esto es casi que necesario por la estructura y el tipo de este pasaje. Los 1000 años son simbólicos de un prolongado pero definitivamente limitado periodo de tiempo. ¿Por qué fue atado Satanás? Una de las objeciones más importantes a la interpretación seguida hasta aquí es que parece implicar que Satanás es completamente incapaz de afectar en absoluto la vida aquí en la tierra durante el siglo presente. ¿Implica la atadura de Satanás su inactividad total durante los 1000 años de este periodo? Si ese fuera el caso, Satanás no podría ser atado durante el presente siglo del Evangelio, puesto que el Nuevo Testamento testifica claramente de su continua actividad. Se puede ver esto en 1 de Pedro 5:8, 2 de Corintios 4:4. Hay varias razones para rechazar la idea de que la atadura de Satanás significa su inactividad total durante los 1000 años y la conclusión de que no puede ser atado durante este siglo presente. En primer lugar, es necesario recordar que el lenguaje de Apocalipsis 20 es de un género simbólico apocalíptico vívido. Tal lenguaje no tiene el propósito de hacer distinciones precisas, tiene el propósito de dar impresiones grandes y generales. De la misma manera que no debemos apurar los detalles de la parábola de Cristo más allá de lo razonable, así también nuestra interpretación del lenguaje apocalíptico debe ser moderada. Es posible que el lenguaje de Apocalipsis 20 no signifique nada más que la actividad de Satanás durante los 1000 años ha sido restringida en algún aspecto importante. En segundo lugar, si adoptamos el tipo de mentalidad que insiste en que la atadura de Satanás significa su completa inactividad durante el presente siglo, nos vemos obligados a objetar las demás afirmaciones claras del Nuevo Testamento sobre Satanás. Hebreos 2:14 y 15 afirman que Satanás es vuelto impotente o destruido por la luz de Cristo. Colosenses 2:15 afirma que los poderes de maldad son desarmados y desnudados. Juan 12:31 y 32 afirman que el príncipe de este siglo ha sido echado fuera. Se quejará la persona que objeta de que si estos pasajes fuesen verdad, eso contradiría las indicaciones claras del Nuevo Testamento de que Satanás y sus huestes continúan ejerciendo gran poder durante este presente siglo. Esperaremos que no. Esperemos que la persona que objeta se dé cuenta de que los árboles le impiden ver el bosque. En tercer lugar, cuando examinamos Apocalipsis 20, vemos que se hacen afirmaciones claras que indican el propósito específico de esta atadura. El propósito es para que no se engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. El no engañar a las naciones ha sido equiparado con su salvación. Esta es una interpretación errónea que es corregida, si no por otra cosa, por el hecho de que este no engañar es temporal. La salvación, por supuesto, no es temporal. ¿Qué pues designa este no engañar a las naciones? ¿Cuál es el significado de este no engañar a las naciones? El no engañar a las naciones puede ser entendido en términos de su opuesto. Este opuesto es el engaño de las naciones, que se explica en Apocalipsis 27 al 9. ¿Qué es el no engañar a las naciones en los versículos 7 al 9? Es el ser provocados por medio de la actividad de Satanás a un esfuerzo unificado y concertado para destruir a la iglesia. Satanás, por lo tanto, no está atado hoy para engañar a los individuos, a muchos individuos, en algún u otro grado. Está atado o restringido para engañar a las naciones de tal manera que hagan un esfuerzo concertado, unificado y prolongado para destruir el cristianismo en el mundo. Piensa en términos de la perspectiva bíblica amplia. El poder de Satanás era tan completo hasta su atadura que fácilmente podía haber hecho esto. ¿Por qué no destruyó Satanás, con Roma como su instrumento, a la pequeña y desprotegida iglesia? Claramente Apocalipsis 20 del 1 al 10 provee la respuesta. Estaba atado.
Aunque el no engañar a las naciones por medio de la atadura de Satanás no significa que son salvos, esa atadura está íntimamente relacionada con la predicación del Evangelio y la consiguiente salvación de los hombres. Esto provee el contexto en el cual la predicación escatológica del Evangelio y la salvación de los hombres puede ocurrir. Versículos del 7 al 10. Satanás desatado. El periodo de su desatadura. El versículo 3 habla de la atadura de Satanás como un poco de tiempo. Este poco de tiempo es subsiguiente a los 1000 años que ocurren inmediatamente después de su conclusión. Su longitud se debe juzgar por comparación con los 1000 años. Es breve en comparación con los 1000 años. Es por lo tanto un periodo de tiempo breve pero definido que ocurre inmediatamente después de los 1000 años. El resultado de su desatadura. Como resultado de la desatadura de Satanás, las naciones son engañadas y son reunidas para atacar el campamento de los santos. Este breve periodo después de los 1000 años es por lo tanto un periodo que intenta de intensa persecución para la iglesia. La característica distintiva de esta persecución es el ámbito mundial de este ataque, de acuerdo al versículo 8. Este último gran ataque es llamado la batalla o la guerra. El uso del artículo, el artículo de referencia previa, como lo llaman los lingüistas del griego, nos dice que Juan había mencionado previamente esa batalla. Esta referencia previa es a la batalla mencionada en el capítulo 19, versículo 19 y en el capítulo 16, del 14 al 16. Es la misma expresión griega en ambos textos. Esta clara referencia del capítulo 20, versículo 8, a la batalla del capítulo 19, versículo 19, y la del capítulo 16, del 14 al 16, identifica las batallas en todos estos pasajes como una y la misma. Los premilenaristas admiten que estas otras referencias a la batalla son una referencia a una batalla que tiene lugar en la segunda venida de Cristo. De esa manera, esta referencia a la batalla muestra que el periodo de tiempo considerado de Apocalipsis 20 es ese periodo inmediatamente previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Los paralelismos a la desatadura. Hendrickson señala los capítulos 11 y 12 al 14 de Apocalipsis como conteniendo paralelismos con el poco de tiempo. En ambos, un largo periodo de protección es seguido por un breve periodo de intensa persecución. Capítulo 11 del 1 al 13, especialmente los versículos 3, 9, y el capítulo 12 del 1 al 13 y 10, especialmente los versículos en el capítulo 12, el 10 y el 14 y en el capítulo 13 del 5 al 7. Estos paralelismos parecen atinados, incluso más instructivo, sin embargo, en mi opinión, es el paralelismo con 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Los dos pasajes se combinan para iluminarse el uno al otro de manera extraordinaria. Considera el siguiente gráfico de comparación de estos dos pasajes. En un lado tenemos Apocalipsis 20 y en el otro lado tenemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Satanás es atado en los versículos del 1 al 3 por un ángel en Apocalipsis 20. En 2 de Tesalonicenses 2, el misterio de inequidad, la venida del inicuo, la actividad de Satanás es restringida por el que lo detiene, en los versículos 6 y 7. En Apocalipsis 20 es un breve tiempo de desatadura después del milenio, de acuerdo a los versículos 3 y del 7 al 9. En 2 de Tesalonicenses 2, el que lo retiene es quitado de en medio y el inicuo revelado por poco después de la segunda venida, según los versículos 2, 3 y 8. En Apocalipsis 20, durante este periodo las naciones son engañadas, del versículo 7 al 9. En 2 de Tesalonicenses 2, aquellos que se pierden creen una mentira, versículos 9 y 11. En el capítulo 20 de Apocalipsis, Satanás y las naciones son destruidas. En 2 de Tesalonicenses 2, el hombre de pecado y aquellos que creyeron la mentira son juzgados por la segunda venida de Cristo. Estos paralelismos garantizan dos conclusiones. Primera, estos paralelismos confirman que Apocalipsis 20 del 1 al 10 es una referencia al presente siglo del Evangelio. Segunda, estos paralelismos confirman un elemento hasta ahora no mencionado en este estudio.
Un periodo de persecución intensificada para la iglesia precederá a la segunda venida de Cristo. En el siguiente gráfico tenemos esta descripción de tiempo. Primera venida de Cristo es el comienzo de los 1000 años o la edad del Evangelio. Esto es considerado un poco de tiempo. Después, el poco de tiempo va a empezar la tribulación, que es específicamente este poco de tiempo en esos 1000 años. Y después de esa tribulación intensificada en contra de la iglesia viene la segunda venida de Cristo e inmediatamente está el nuevo estado eterno, que son los nuevos cielos y la nueva tierra. Tomados juntos, estos pasajes enseñan que habrá un breve periodo antes de la segunda venida de Cristo marcado por 1. La actividad intensificada de Satanás, 2. La aparición de un anticristo personal y una terrible apostasía, 3. La concertada persecución mundial de la iglesia y 4. La preservación de la iglesia por la segunda venida de Cristo destruyendo a todos los malvados. Varias lecciones prácticas importantes surgen de este estudio. Primero, aquí hay muchas cosas para nuestra iluminación. Los hombres y mujeres alrededor del mundo están en completas tinieblas con respecto a lo que está sucediendo en el mundo y hacia dónde va. Sus corazones les decepcionan por temor de lo que se avecina en el mundo. Caminan en las tinieblas y no saben en qué están tropezando. Son como unas personas que están en un bote remando en un mar sin orillas. Reman y reman y reman, pero no tienen idea a dónde van, ni por qué han de ir allá, ni siquiera si hay un lugar a donde puedan ir. Da gloria a Dios, porque por su palabra te ha librado a ti de eso. Aquí hay muchas cosas para alentarnos. Satanás ha sido definitivamente restringido de cegar de esa manera las mentes de sus súbditos como para bloquear la penetración misionera de la iglesia. Los siervos de Cristo no tienen ninguna razón para vivir en el temor de Satanás y sus artimañas. Aunque no debemos, en las palabras de Pablo, ser ignorantes de sus artimañas, nunca debemos permitir un sentido de su poder que nos paralice. Satanás es un enemigo vencido y encadenado. En las palabras de William Carey, esto debería llevarnos a esforzarnos por hacer grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. Aquí hay muchas cosas para atrincherarnos. Satanás no está tan atado como para estar impedido de andar alrededor como un león rugiente. En el futuro está desatado de tal manera que producirá una persecución a escala mundial contra la iglesia. Guerra avisada no mata soldados. No hay cristianismo donde no hay disposición para sufrir por el nombre de Cristo. Un cristianismo fácil que espera que Dios nos libre de toda tribulación presente y futura y que no está dispuesto a soportar tal persecución por su nombre es un cristianismo falso.